Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El 2 de octubre no se olvida. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz asumió el poder ejecutivo haciendo su sexenio un gobierno autoritario, represor, conservador y poco flexible. Sí, hoy voy a hablar del movimiento estudiantil de 1968. Compañeros, nada con violencia. ¡Nada con violencia! ¡Nada con violencia, compañeros! Compañeros, nos encontramos reunidos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que no solo participaron estudiantes y profesores del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, también participaron profesores, amas de casa, obreros, profesionistas de la Ciudad de México y fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Este conflicto dio inicio el 22 de julio de 1968 con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 del Politécnico y la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena en la Ciudadela. En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz, cordialidad, y querían aparentar que no estaba sucediendo nada. Para estas fechas también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana. Con los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, protestaban la intervención policíaca durante la pelea de los alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM como señal de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon planteles escolares de la preparatoria y del Instituto Politécnico, sobre todo el centro de la ciudad, donde fue destruida una puerta colonial de la preparatoria 1 en San Ildefonso. Varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Barros Sierra hizo la bandera nacional a media asta, en señal de luto por los hechos acontecidos días anteriores. El 1 de agosto encabezó una manifestación desde Ciudad Universitaria, concluyendo con un mensaje donde manifestaba su inconformidad de los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, entre otras escuelas. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil habría elaborado un pliego petitorio que invalidaba la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, y contenía los siguientes puntos. 1. Libertad a presos políticos. 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Instituían el delito de disolución y sirvieron como instrumento jurídico para la agresión sufrida a los estudiantes. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. Y 5. Una indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNH que la FENET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenían la mejor voluntad de dialogar con los representantes estudiantiles, por lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que solamente el diálogo se realizaría en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde hicieron una bandera rojinegra y decidieron dejar guardia, pero la madrugada del 28 de agosto, el ejército y la policía desalojaron las guardias estudiantiles que permanecían ahí y los soldados los persiguieron y los golpearon. El 13 de septiembre, el movimiento dio una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos. Sí, la muy conocida Marcha del Silencio. Para el 23 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar los campus de la UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció
sin que fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta del Gobierno le pidió expresamente que permaneciera al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del Politécnico, miles de personas, estudiantes, trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas, pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 cuando unos helicópteros vigilaban la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. En ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión los disparos no fueron dirigidos contra los agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En poco tiempo, una masa de cuerpos cubría la superficie de la plaza. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios, pero el ejército no se detuvo, irrumpiendo en cada uno de los departamentos de todos los edificios que conformaban esta unidad sin orden judicial para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron el edificio de los apartamentos cercanos a la plaza. Testigos de estos hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de lo que se había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y las tropas del gobierno, por la intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos, tales como una democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, así como la manera o el derecho a la libertad de expresión. El 12 de octubre se inauguraron los Juegos Olímpicos México 68, como si nada ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco hubiera sucedido. Un año después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió su responsabilidad de la masacre del 2 de octubre hacia los estudiantes. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado mi documental.